la gente no entendía, lo rechazaban, lo andaban siguiendo para matarlo, los mismos líderes religiosos. ¿Qué realmente es el cristianismo? Hoy día tenemos muchas maneras de pensar, hay muchas ideas acerca de lo que es el cristianismo, pero realmente en la palabra de Dios, Dios nos da instrucciones y hoy día, vamos a tener el privilegio de leer la palabra de Dios, simple tal y como es. Ser cristiano no es ser religioso, ser cristiano es tener una relación con Dios. Y que tú sepas lo que realmente Dios quiere para ti. Yo siempre, cuando dije, realmente Dios me habló a mi corazón, es cuando me puse en este estado, dije, yo tengo mis hijos, ¿qué les voy a enseñar a mis hijos yo? Gracias, los jóvenes pueden pasar a su clase. El Señor los bendiga, jóvenes. Pensé un día, dije, como padre, ¿qué les voy a enseñar a mis hijos? Y entonces dije, si yo sé la verdad, y lo verdadero es lo que le voy a enseñar a mis hijos. Y entonces realmente nuestro Padre Celestial, ese es su corazón, esa es su pasión, que tú y yo sepamos qué realmente, cuál es la verdadera iglesia, en qué debemos estar realmente. Y hay muchas cosas, que nosotros los humanos somos bien emocionales, queremos hacer cosas para agradar a Dios, o qué sé yo, queremos entrar en ritos y actos religiosos, pero realmente ser cristiano no es ser eso. Ser cristiano es algo más. ¿Okay? Hoy día el mensaje, el título del mensaje que Dios me ha dado se llama estaba perdido, pero fui encontrado. Y vamos a irnos poco a poquito de la escritura, pero antes de eso voy a orar para que el Señor tome control. ¿Okay? Acompáñame una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Señor, te pido que tú bendigas a cada una de las mujeres y de los hombres, de los niños y de los jóvenes que tú has traído hasta aquí este día. Te pido, Padre, que tú tomes control de mi mente, de mi lengua, Padre, de mis labios, Padre. Señor, tú has traído a cada una de las personas que están aquí hoy día, Señor. Por eso mismo, Padre, yo te pido que seas tú, Señor, el que hable por medio de mis labios, Padre. Que seas tú, Señor, el que nos ministre, Padre. Que seas tú el que nos hable esta mañana, Señor. Señor, cada uno de nosotros, Padre, necesitamos dirección tuya, Padre. Necesitamos escuchar palabra de Dios, no palabra de hombres. Una vez más, aquí están mis labios, aquí está mi mente, Padre. No dejes que yo estorbe para el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Bendice este servicio, que tus maneras y tu voluntad se lleve a cabo esta mañana. Esto te lo pedimos y oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, hermanos, fue rechazado. Y entonces, aquí en el vamos como les dije, estaba perdido, pero fui encontrado. En el Lucas capítulo 15, del 1 al 24, vamos a leer hoy día. Y empezando vamos a leer el versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ok? Esta historia va en cronología, en orden, como se puede decir. Acabamos de leer el capítulo 14, y en el capítulo 14, aquellos que han estudiado la Biblia, Jesucristo les entrega un mensaje a los discípulos, les dice, tomen en cuenta, miren el precio que va a costar seguirme a mí. Y los discípulos se quedaron todos así. Dice que muchos se regresaron, pero muchos discípulos siguieron con él. Jesucristo lo estaba preparando, porque en esos días, a la misma manera que hoy día, decían, ser cristiano es esto, ser cristiano tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y Jesucristo les iba a dejar saber lo que es realmente ser cristiano, lo que es realmente amar a Dios, el corazón de Dios, lo que Jesucristo realmente vino a hacer al mundo. Muchas gentes pensamos que Jesucristo vino a ser un buen hombre, un buen maestro, que Jesucristo vino a esto. Jesucristo, déjenme decirles, Jesucristo vino a rescatarnos. Estábamos perdidos y Él vino a encontrarnos. Entonces, en el último versículo del capítulo 14, termina Jesucristo diciendo esto así, dice, el que tiene oídos para oír, oye.
Imagínense los discípulos, todos y toda la gente rodeados. Y Jesucristo les dice, esto es el precio que va a costar para que me sigas. Nomás les voy a leer lo que les digo, que les va a costar que les siga. Dice, si alguno viene, estoy leyendo en el capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene en pos de mí, dice, y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínense esa cubeta de agua fría, les cae a los discípulos y a todos los que estaban siguiendo a Jesucristo. Y Él les dice, si alguno de ustedes no aborrece a su padre y a su madre, y vive a su propia vida, no es digno de seguirme a mí. Y después les dice, tiene que medir el precio, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de ser cristiano. Y al final les dice, el que tenga oídos para oír, oiga esto. Porque les va a decir algo hermoso, algo, dice, y comienza entonces el versículo, el capítulo 15, diciendo, y se acercaban a Jesús todos los publicanos, pecadores, para oír a Jesucristo. Déjenme decirle que los publicanos, tal vez dicen, ¿qué es publicano? Porque yo también le pregunté eso. Dije, ¿qué es un publicano? Un publicano era un servidor público, era un que recaudaba los impuestos exactamente. Y estas personas en esos tiempos eran odiados. ¿Por qué? Porque eran pecadores, porque ellos cobraban de más, eran los que se llamaban los tax collectors, cobraban los taxis, ellos cobraban de más porque ese era su salario. Le daban una parte al gobierno romano y lo demás se lo quedaban ellos. Entonces la gente los odiaba y los tenían, los despreciaban. Entonces estos despreciados venían y se juntaban con Cristo y los pecadores. Entonces pero hay algo más aquí que dice los fariseos, luego dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Murmuraban qué? Los fariseos eran los líderes religiosos y los escribas eran la gente más inteligente, más preparada. Esta gente tenía dinero también, los escribas. Y los fariseos eran los que estaban al control de la iglesia en ese tiempo. Y murmuraban y acusaban a Jesucristo. Dice antes de que, en otros capítulos, antes de esto, dice que lo estaban buscando para matar. Y no a Jesucristo. Pero fíjense en lo interesante que dice aquí. Dice, y lo acusaban de algo. Dice a los pecadores recibe. Refiriéndose a Jesucristo. A los pecadores recibe. Hay algo hermoso de Cristo Jesús, que Él tenía algo, que Él atraía a los pecadores, Él atrae a los pecadores. Y Él a eso vino. Dice la palabra de Dios que Él vino a rescatar a los enfermos. Y entonces es el contraste que hay entre una religión. Cuando somos religiosos pensamos que somos puros. Estos fariseos, ellos tenían dinero, ellos tenían control de la iglesia, ellos pensaban que Jesucristo iba a venir a ellos. No que no vino a ellos también, pero Jesucristo vino a rescatar a los que estábamos perdidos, a los que estamos en pecado. Y ese es el corazón de Cristo Jesús. Pero entonces Jesucristo les va a decir algo aquí bien importante. Y empezamos, si ustedes leen el libro de Lucas, cuando se refiere a las parábolas, son 3 parábolas que vamos a leer hoy día. Pero empezando, si ven en el versículo 3, dice, entonces Él se refirió a esta parábola diciendo, no dice 3 parábolas, dice esta parábola. Y va a dar 3 ejemplos hoy día. Y vamos a ver esos 3 ejemplos rapidito. Pero lo que es el mensaje es el mismo. Este es de la oveja perdida, este es de la moneda perdida y este es del hijo pródigo. No, es realmente lo mismo. Pero Jesucristo estaba preparando a la gente para decirle lo que les iba a decir. Realmente el corazón de Él, realmente iba a revelarles lo que es ser un cristiano, lo que debe ser nuestra pasión, lo que debe movernos a nosotros. Quiero que empieces a pensar, ¿qué es lo que te mueve a ti hoy día? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te hace que vengas aquí? ¿Qué es lo que te hace que sigas viviendo la vida? El dinero, qué sé yo, o las posesiones, o qué sé yo. Pero esto era el corazón de Cristo. Él iba a decirles lo que Él venía, lo que era realmente seguirle a Él, lo que debería ser tu pasión si tú quieres seguir a Cristo. Entonces, el primer paso que vamos a mirar es que el amor de Cristo hacia nosotros es individual.
es individual. Cristo te ama a ti, a ti. Y Él vino a rescatarte a ti. La palabra dice que Cristo murió por todo el mundo, pero Jesucristo murió por ti y por mí. La cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él. Y entonces, el amor de Cristo, quiero que entendamos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el amor de Cristo hacia ti es individual. Tú tal vez dices, bueno, hay muchos cristianos, yo no me importo a Dios. No, pero que sepas que Él te ama individual. Él te crió para su gloria y su gloria. Pero fíjense lo que dice aquí. El primer paso que vamos a leer es en Lucas el 15 del 4 al 5, dice así, dice, lean conmigo si quieren, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y voy a leer el 7 también, dice, os digo que así habrá de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por las 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok, Jesucristo le dice lo primero, le dice, hey, esto es lo que yo vine a hacer. Fíjense lo que dice aquí, dice, le da un ejemplo y les habla de los pastores y de las ovejitas, porque en ese tiempo ellos tenían que entender. Por eso hoy día el mensaje de Dios debe ser simple, que nosotros entendamos. Hoy día a veces estamos envueltos en religiones o en cosas que no entendemos, ¿no? Pero realmente lo que Jesucristo, estas gentes estaban entendiendo. Pero nosotros no entendemos ahorita que de ovejitas, de los pastores, porque no miramos muchos, pero yo sí puedo mirarlos ahí por la Ramonas Express y por la Gilbert Spring Road. No se han mirado todos los borreguitos, las ovejitas, y hay un pastor con un perro que la anda cuidando. Entonces era lo esencial ese día, era lo principal de la gente. Pero fíjense en el ejemplo que les da, dice, ¿qué hombre de vosotros deja las 99 ovejas en el desierto y va atrás la que se perdió? Lo que Jesucristo le estaba diciendo, yo vine a buscar a los que están perdidos. Los que están salvos, están en la iglesia. Ya, gloria a Dios por ellos. Pero Jesucristo va y nos busca. Jesucristo sabe dónde estás tú hoy día en tu caminar. Tú personalmente. Él sabe y Él te está buscando. Él te está buscando. Y si no siempre. No, al venir hoy día aquí, al permitir que tú llegues aquí y escuches su mensaje, su palabra, Él quiere que tú vengas a Él. Él te quiere encontrar en tu corazón y tener una relación contigo. Pero lo hermoso aquí dice que, no dice que Jesucristo la estaba buscando y que dejó de buscarla, que fue y la buscó poquito y ya se regresó. Dice que va tras la que se perdió hasta encontrar. Iglesia, Dios te ha creado para que lo adores y Él te está buscando. Él quiere que tú vengas a Él. Dice, pero qué hermosa ilustración es esta. Dice, y luego dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Tú tal vez dices, miras la iglesia cristiana y dices, son un montón, ¿qué les importo yo? No, yo no le importo a Dios. ¿Cómo esta ilustración puede decir que deja las 99 y va tras una? Va tras ella. Dios tal vez te ha estado siguiendo. Dios tal vez te está buscando y te está llamando. Dios es poderoso, hermanos. Y tú puedes pensar, ¿por qué Dios atraía a los pecadores? ¿Por qué Jesucristo atraía a los pecadores? No sé si se acuerdan cuando Jesucristo a la mujer que fue encontrada en adulterio. Él no le dijo, mujer pecadora, la vamos a castigar. Él le dijo, tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Jesucristo, cuando le llevaron al paralítico, que dicen que estaba paralítico por sus pecados, primero le dijo, tus pecados son perdonados. Ahora, levántate y camina. Él
sanaba a los leprosos. ¿Sabes que en ese tiempo cuando Jesucristo andaba, nadie quería tocar a los leprosos? Si un leproso venía aquí, la gente le portaba vuelta y Jesucristo los tocaba. No, podemos ver el amor de Cristo Jesús hacia los pecadores, hacia los perdidos. Ese es el amor de Jesucristo. Es la razón por qué Él atraía a los pecadores y a los publicanos. Es la razón por qué Él atrae a los pecadores. En Cristo Jesús, es todo, hermanos. Tal vez alguien religioso te va a decir, tú no vales la pena. O tal vez alguien ni te pela, como decimos aquí en México, aquí en Estados Unidos. Ni te regresa a ver, porque eres un pecador, porque no tienes nada. Pero Jesucristo vino a eso. Es el corazón de Dios. Él nos está buscando. Él quiere darnos descanso. Pero hay algo interesante, hermanos, aquí que quiero compartirles. Dice, os digo que así habrá de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero vamos a seguir, después hablamos de esto. Dice que, saben que en la Biblia, esa es la Biblia, no soy yo, ¿ok? El Señor nos compara a nosotros con las ovejitas. Y saben, algo interesante que nos da risa y todo, pero las ovejitas son consideradas uno de los animales más indefensos, que se oiga más bien, indefensos de todos los animales. Son los animalitos que no tienen mucho sentido del humor. Estos animalitos caminan y se van y pueden caer a un paderón. Y si cae uno en un paderón, la que lo viene siguiendo cae también. Estos animalitos se desvían muy fácilmente. Estos animalitos pueden comer comida que las va a matar y no se dan cuenta. Estos animalitos son presa fácil para los lobos rapaces. Y el Señor nos compara a nosotros con las abejitas. No soy yo, es el Señor. Fíjense en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Él cargó en él. El ejemplo aquí dice que él fue y buscó la ovejita, y no la fue y la golpeó cuando la encontró. Él fue, la tomó, se la puso en sus hombros y la trajo de regreso a casa. Cuando llegó a casa, dijo, hay que cruzarnos, porque mi ovejita que estaba perdida la he encontrado. ¿Amén? En el libro de los Salmos, David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tal vez tú tienes diciendo, ¿cuándo se va a acabar mis necesidades? Tal vez tú estabas buscando por toda tu vida, ¿qué es lo que va a hacer de ti? Tal vez tú tienes muchas cosas, pero no estás satisfecho contigo mismo. Pero aquí, el rey David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú vienes y le entregas tu vida a Cristo, aunque no tengas nada, tú te sientes completo y satisfecho, porque Cristo es la respuesta. ¿Okay? Ahorita, cuando estoy aquí leyendo, dice la palabra de Dios también, no lo tengo ahí, en Juan 10, pienso que es el 14 y el 15, dice que Jehová es nuestro pastor, Jesucristo es el buen pastor y Él nos está buscando, dice, para darnos amor, para darnos vida, para darnos gozo y para darnos vida eterna también. Hoy día no hay gozo en el mundo, toda la gente anda estresada en las calles, toda la gente anda con problemas, hay mucho divorcio, hay mucho conflicto entre los hijos y los padres. ¿Por qué? Porque no hay esa paz, no hay esa tranquilidad. Pero dice en su palabra que Él es el buen pastor y que Él nos va a llevar a los lugares hermosos, En el libro de Éxodos, cuando Él sacó a la iglesia, al pueblo de Israel del Egipto, donde estaban de esclavos, el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto y Él los sacó de ahí. Y hay un pasaje que me encanta en el libro de Éxodos que dice, es un versículo más, el versículo, capítulo 19, versículo 4, dice, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Le dice al pueblo de Israel, ustedes vieron lo que yo hice para sacarlos y estaban de esclavos. Ustedes pueden ver el milagro que Dios hace en las vidas, como mi vida. Anoche estaba hablando con un señor que me conoce de Santana y me dijo, ¿te acuerdas, Jorge, cuando eras un problemático, eras un